se las envío por Skype para que ustedes puedan tener la posibilidad de verla una vez terminemos la grabación. ¿Listo? Entonces, quiero mostrarles, volví y les confirmo, les estoy tratando de proyectar la misma plantilla Excel que ustedes conocen. Entonces, quiero que antes de comenzar a resolver la plantilla, quiero que manejemos dos conceptos Jordan, lo que significa la inversa y lo que significa el contrario. ¿Listo? Entonces, para el término inverso, vamos a entender el número inverso como aquel número que permite que ese mismo número o cualquier número sea divisible en sí mismo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un 2, un poquito, si un 2, entonces cuando hablemos del inverso, entonces vamos a decir que el inverso de 2 va a ser un medio. ¿Listo? Ese va a ser mi inverso. Un segundito. Buscamos esto. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el inverso va a ser un medio. ¿Listo? Si hablamos de un número como 45, pues ya sabemos que su inverso va a ser 1 sobre 45. ¿Listo? De tal forma que él multiplicando por su ley de fraccionarios, entonces no se nos va a quedar convertido en 1. Entonces, 2 por 1, 2 dividido entre 2 nos da 1. 45 por 1 dividido entre 45 nos da 1. ¿Listo? Miremos un número como 290, entonces vamos a aclarar que su inverso va a ser 1 dividido entre 290. ¿Listo? Claro, para ahí el concepto de inverso. Vamos a ver el inverso de un número fraccionario, entonces 3/4, por decir algo. ¿Listo? Entonces, para entender su inverso, entonces vamos a decir que el inverso de 3/4 será básicamente darle la vuelta al número. Entonces sería 4 tercios. ¿Listo? Un inverso de, por decir algo, de 9 octavos. Entonces, ustedes me ayudan. ¿Cuál es el inverso de 9 octavos? 8 novenos. Muy bien, 8 novenos. ¿Listo? Perdón, 8. Profe, cuando es un número decimal, por ejemplo, Decimal. Entonces, miremos 1,34. 0,25, ¿vale? Listo. Entonces, ¿cuál será su inverso? 1 sobre 0,25. ¿Listo? Lo vamos a trabajar como si fuera un número común y corriente, porque él sigue siendo un número entero. Lo único es que tiene una parte fraccionaria, perdón, una parte entera y una parte decimal, ¿listo? Pero se comporta de la misma forma como si fuera un número entero, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si hablaríamos de, por decir algo, 1 sobre 2,5? ¿Listo? Pues ahí su inverso sería básicamente 2,5 2,5 sobre 1. dividido entre 1. ¿Listo? Todo número dividido entre 1 pues es el mismo número. Entonces podríamos escribir 2,5 sobre 1 o podríamos escribir 2,5. ¿Listo? Recordemos la ley de fraccionarios, ¿no? Cuando estamos multiplicando, entonces los de arriba se multiplican con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Entonces nos quedaría 1 por 2,5 y dividido sobre 2,5 por 1 nos da 2,5, entonces 2,5 sobre 2,5 nos da 1. ¿Listo? Miremos otro número, 3.900. Entonces, para 3.900, ¿cuál sería su inverso? 1 sobre 3.900. ¿Listo? ¿Claro está ahí? ¿Alguna duda con respecto al concepto de inverso? No, señor. Vale, muy bien. Les encargo, por favor, que cuando les pregunte, por favor me respondan los que estén asistiendo, los que estén prestando atención para estar totalmente seguro de que puedo avanzar, ¿vale? Ahora vamos a ver un concepto que se llama el contrario, ¿listo? El contrario es el número que hace, que es el número no ya no seas 1, como vemos acá, porque si nosotros operamos esto, nos dice que 2, esto nos va a quedar, lo voy a colocar acá, nos va a quedar 2 sobre 2. Y 2 sobre 2 es igual a 1. ¿Listo? Si lo multiplicamos acá nos va a quedar 45 por 1
por 1,45 dividido entre 45. Y eso nos da 1. ¿Listo? Y así sucesivamente con todos nuestros números. El inverso es aquel número que dividido por sí mismo nos da un valor unitario. ¿Listo? El contrario es aquel número que con signo contrario no nos da 1, sino nos da 0. Entonces, por ejemplo, miramos a menos 2. ¿Listo? ¿Cuál es el contrario de menos 2? Será su número contrario, que sumado o restado nos da 0. Entonces, si es menos 2, su contrario será 2. Si es 2 positivo, 23 positivo, pues su contrario será menos 23. Si hablamos de 1123, pues su contrario será 1123. Su contrario será 1100 menos 1123. ¿Listo? De un número entero, entonces si decimos un medio, ¿cuál será su contrario? ¿Cuál será su contrario? Menos un medio. Menos un medio. Muy bien. ¿Listo? Perdón, nos faltó el menos un medio. ¿Listo? Entonces, recordemos, inverso es el número que dividimos por sí mismo y nos da 1. Generalmente es la división de él mismo por el mismo. ¿Listo? Y el contrario es el número que con signo contrario elimina esa, por medio de suma o resta, elimina ese concepto. ¿Listo? Entonces, una vez entendido eso, pues ya podemos pasar al tablero simplex o al web. Lo llamaremos a partir de este momento tablero simplex para que ustedes lo conozcan como una matriz de carácter idéntica. ¿Listo? Entonces, este pequeño abrebocas es importante para entender qué es una matriz idéntica y cómo se conforma una matriz de carácter idéntica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una matriz idéntica? Una matriz idéntica es aquella que permite que sus diagonales sean iguales a 0, a 1, mientras que sus vértices sean iguales a 1. Entonces, si ven acá, tenemos 0, 0 y 1. ¿Listo? Entonces, a esto conoceremos a partir de este momento como una matriz de carácter idéntico. ¿Listo? Y es el objetivo de poder tener nuestro tablero simplex en una función de matriz, de tal forma que nos permite identificar que en cada una de las variables tenemos un solo elemento. ¿Listo? Entonces, esta matriz nos permite identificar que tenemos una sola unidad frente a un valor X, frente a un valor Y y frente a un valor Z. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que como tenemos un único elemento en esta celda, el valor que le corresponde enfrente será su valor original o su valor final. Como solo tenemos en X un valor X, Y y Z, entonces tendremos en el valor de Y una sola variable y será su valor de Y. En Z solo tenemos una unidad de Z, por ende el valor de Z será su valor de Z. ¿Listo? Esta matriz idéntica es a lo que nosotros procuramos por medio del método de Gauss-Jordan llevar dentro de cada uno de los elementos que tengamos ahí. ¿Listo? Entonces, siempre ubiquémonos que esta matriz es la matriz que queremos construir después de solucionar cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con estos dos conceptos de concepto inverso, concepto de contrario y concepto de matriz idéntica. Matriz idéntica. Pasamos a la solución del ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio que está acá. ¿Listo? Lo voy a borrar para que ustedes comprendan básicamente qué es lo que voy a hacer. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pues, dibujar una matriz de carácter idéntico. Pues, si tenemos una matriz de 3×3, pues tendremos 3 columnas y 3 filas. Entonces acá vemos una columna, 2 columnas y 3 columnas, porque es un ejercicio de 3×3. Tenemos una fila, 2 filas y 3 filas. ¿Listo? Entonces, lo primero que les recomiendo hacer es llamar las filas. Entonces a esta posición la vamos a llamar fila 1, a esta posición la vamos a llamar fila 2 y a esta posición la vamos a llamar fila 3. ¿Listo? ¿Por qué lo hago así? Para poder expresar las ecuaciones en función de las variables. ¿Listo? Entonces, como es una matriz de 3×3, pues tendrá 3 ecuaciones, 3 variables. Y como tiene 3 ecuaciones, pues tendrá 3 variables. ¿Listo? Entonces acá tendremos X, Y y Z.
¿Listo? Entonces tendremos en esta fila 1, colocaremos los números que corresponden a X, X, X y X de todas estas ecuaciones. Acá colocaremos todos los que correspondan a Y, Y, Y. Y acá colocaremos todos los que correspondan a Z y Z. ¿Listo? Como en el caso de Karen, que ya por ejemplo en el ejercicio ella no tiene una de las dos variables, una de las tres variables, entonces acá le colocaríamos 0. ¿Listo? Como lo tiene ella en el ejercicio que está revisando ahorita. En función de eso, nosotros vamos a comenzar a ampliar o a resolver nuestra matriz colocando única y exclusivamente los términos independientes pertenecientes a la ecuación. ¿Listo? ¿Qué es un término independiente? Un término independiente o un coeficiente que acompaña a las variables. Entonces, si vemos esta primera ecuación, pues el coeficiente será el término, el número que acompaña a la variable. El número es 2, la variable es x1. Si pasamos a la siguiente variable, entonces vemos un x2 solo. Como vemos un x2 solo, pues asumimos que acá hay un 1 dibujadito antes de él. ¿Listo? Acá, ¿qué coeficiente acompaña x3? Lo acompaña un menos 4. ¿Listo? Vamos a la segunda ecuación. 1 será el coeficiente de x1, menos 2 será el coeficiente de x2 y 3 será el coeficiente de x3. Ahora, ¿cuál será el? Ayúdenme con esto. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de x1? Menos 3, de x2 es 4 y de 3 es menos 1. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Para todos es claro qué es el coeficiente que acompaña a la variable? Sí, señor. Vale. Entonces, en la matriz de solución de Gauss-Jordan, lo único que vamos a colocar son los coeficientes. ¿Listo? Entonces, me dice en x1, perdón, acá lo llaman x1. Recordemos que x1 es lo mismo, acá la llaman x2 y acá lo llaman x3. X2. ¿Listo? Entonces me pregunto, en la fila 1, ¿qué coeficiente acompaña a X1? 2. Me pregunto, en la fila 1, ¿qué coeficiente acompaña a X2? 1. ¿Qué coeficiente acompaña a X3 en la fila 1 o en la Menos ecuación 1? 4. Menos 4. Muy bien. ¿Listo? Para algunos este proceso es muy sencillo porque ya lo realizaron. Quiero de pronto que me tengan un poquito de paciencia para lo que estoy tratando de explicarle de pronto a los estudiantes que de pronto pues aún no han comenzado con el ejercicio. ¿Listo? Entonces nos vamos a la fila 2 o la ecuación 2. ¿Qué coeficiente acompaña a x1? 1. ¿Qué coeficiente acompaña a x2? Menos 2. ¿Qué coeficiente acompaña a x3? 3. ¿Qué coeficiente acompaña dentro de la ecuación o la fila 3 al coeficiente de x1? Menos 3. ¿Qué coeficiente acompaña a x2? 4. ¿Y qué coeficiente acompaña a x3? Menos 1. ¿Listo? En esta parte de acá, pues vamos a colocar los términos independientes correspondientes a cada una de las filas. Entonces, coloquémosla acá, C. ¿Listo? ¿Cuál es el coeficiente del término independiente que acompaña a la fila 1? Pues 3. El coeficiente que acompaña a la fila 2, 4. Y el coeficiente que acompaña, menos 2. ¿Listo? Hasta ahí es claro cómo inicio la formulación del modelo. ¿Sí, muchachos? ¿Es claro? Bueno, asumo que con eso me están diciendo que sí es claro cómo inicié la formulación. Recuerden, voy a dejar esta tablita acá con el objetivo de ver cuál es el objetivo al cual quiero llegar. ¿Listo? Entonces, como siempre me es mucho más fácil llamarlo de esta forma, entonces quiero llamarlo de esta forma. Yo lo voy a explicar de dos formas, de la forma que considero que puede ser más sencilla o de la forma que de pronto para algunos se le facilita. Cada uno pues ya escoge en ese orden de ideas cuál se le es mucho más sencillo de trabajar. ¿Listo? Entonces, arreglamos un poquito acá. Listo. Entonces, coloquemos el borde acá y coloquemos este borde acá. ¿Listo? Bueno, entonces, como vemos, este es el ideal o el objetivo final al que yo quiero llegar. Objetivo final. ¿Listo? Objetivo final. ¿Listo? Entonces, pues el objetivo final es que la primera celda, ¿sí?, de la fila 1, les copio esta información para que nos quede perfectamente idéntica, nos quede exactamente como la queremos acá.
¿listo? Ya cuando veamos un poco más el modelo simplex, pues ya habrán otros criterios de selección que ustedes utilizarán para poder seleccionar cuáles son cada una de las variables que corresponden a ese modelo. ¿Listo? Por el momento, pues lo único que ustedes tienen que conseguir es que esa ecuación les quede en una matriz de carácter idéntica, como la tengo aquí. ¿Listo? Entonces recordemos que este va a ser mi ideal. Esta señora de acá va a ser el ideal que yo quiero tener. Ahora, entonces, en función de eso, lo primero que voy a convertir dentro de mi matriz, pues es el primer valor de x1, ¿cierto? Entonces, si el valor de x1, el primer valor que quiero convertir, entonces, pues voy a convertirlo en 1, ¿listo? Pero resulta que ahí tengo un número que me está haciendo estorbo. Cuando digo estorbo es que me molesta para poderlo llevar al objetivo. Ese 2 necesito que se me convierta en un 1, ¿listo? Entonces, para convertirlo en 1, recordemos que lo tenemos que dividir por sí mismo, o por sí mismo se llama su inversa, ¿listo? Yo voy a escribir primero la ecuación a este ladito y después ya operamos, ¿listo? Para que ustedes, si en algún momento de los ejercicios les piden las ecuaciones, ustedes las sepan manifestar, ¿listo? Entonces, si tengo un 2, ¿cómo hago para convertir un 2 en un 1? ¿Cómo hago para convertir un 2 en un Dividido 1? en sí mismo. Tenemos acá. Lo divido por sí mismo, muy bien. ¿Listo? Entonces, lo divido por sí mismo. Entonces digo, este señor dividido sobre sí mismo. Entonces, como acá es que necesito que me quede el 1, entonces digo, esto será igual a 2 dividido entre sí mismo. ¿Listo? Una de las cosas que debe tener Karen en cuenta es el amarre de las fórmulas. ¿Listo? Ya sé que necesito convertir ese 2 en un 1, pero resulta que para toda la fila será exactamente el mismo 2. ¿Listo? Entonces le coloco acá F4 o oprimo F4 o sencillamente si no le puedo colocar F4 le coloco un signo de pesos, o sea la tecla 4 al comienzo de la letra y al comienzo del listo y sencillamente arrastro durante toda la celda, listo, y así consigo tener mi primer 1 que es este señor que tengo acá, listo. Vamos a hacerlo de otra forma o vamos a hacerlo basados en las ecuaciones. Entonces, yo como voy a escribir la primera ecuación, entonces voy a escribir una ecuación acá y voy a decirle, mire, necesito 2 convertirlo en 1. Entonces, ¿cómo lo escribo? Puedo escribir 2. Entonces, ¿cuál es el inverso de 2? Menos 2. El inverso, no el opuesto. Entonces un medio. Un medio que multiplica a qué fila. ¿A qué fila tengo que multiplicar para qué? ¿O dónde tengo el problema? ¿En qué fila tengo ese 2 que debo eliminar? En la fila 1, ¿cierto? Entonces va a ser multiplicado por la fila 1. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mire, coja menos 2 y multiplíquelo por la fila 1. Dará como resultado la nueva fila 1. Esto lo voy a explicar más facilito acá. Entonces, es decir, coja y escriba un medio que multiplica por ¿quién? Por los valores de la fila 1. Me dice, multiplique por la fila 1. ¿Listo? Y eso me va a hacer igual a la nueva fila 1. ¿Listo? Y sencillamente lo arrastro. ¿Listo? Me da exactamente lo mismo como lo hice ahorita. Entonces, ustedes seleccionarán, yo voy a ir escribiendo las ecuaciones y ustedes seleccionarán. Entonces, para algunos es más fácil decir este dividido sobre sí mismo, pero recordemos que si afecta al primero, afecta a todos. ¿Listo? Si me sirve para el primero, no, tengo que tenerlo en cuenta para el resto de los valores, para este, para este, para este. Y la forma de garantizarlo es amarrándolo, o amarrándolo para que ese 2 se quede estático. Y lo amarro con F4 o el signo de pesos antes de la letra y antes del número. Y ahorita entonces corro la celda. ¿Listo? Acá le quito los colorcitos porque realmente el que me interesa que sea resaltado es el 1. ¿Listo? De la matriz que tengo acá ya logré el primer 1, ¿cierto? ¿Y cómo lo logré? Por medio de la inversa. ¿Listo? Ahora, la siguiente tarea es que debajo de ese 1 me quede un 0 y me quede un 0. ¿Listo? Pero resulta que tengo un problemita que se llama 1 y tengo un problemita que se llama menos 3. ¿Listo? Entonces ahí puedo aplicar el concepto de la inversa. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para que este señor se convierta en 1?
perdón, se convierta en 0. Entonces la teoría me dice, mire, Dow Jordan es como un juego de una golosa. Usted tiene que pasar por la fila pivote, o sea, este 1, todo esto que vamos a resaltar se llama fila pivote, para que ese valor le dé 0. ¿Sí? Entonces ustedes recuerdan cuando jugamos golosa, entonces hay celdas o casillas que no se pueden pisar. En este caso es obligatorio pasar por sencillo, miramos en qué fila es que necesito cambiarlo y montamos una ecuación que me sirve. Entonces, tengo el problema que sube, entonces ya sé que no aplico el inverso y me aplico el contrario. ¿Cuál es el contrario de 1? ¿Cuál es el contrario de 1? Muchachos. -1. Contrario de 1. Menos 1. Muy bien. Listo, es el mismo número, pero con signo contrario. Y como es una especie de golosa, entonces tengo que pasar por el que acabé de convertir a 1. Entonces, -1 que multiplica ¿a quién? Al pivote. Al pivote es ¿quién? La fila 1. ¿Listo? Ok. Ya entonces -1 por 1 da -1. Y se lo debo sumar a la que debo convertir. Se lo sumo a la fila que debo convertir. ¿Cómo se llama la fila que estoy tratando de convertir? Fila 2. ¿Listo? Y eso me dará como resultado la nueva fila 2. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo, ahí solo está en ecuación. ¿Listo? Lo vamos a hacer de forma manual. Entonces me dice, mire, coja -1, ¿sí? Lo puedo escribir o lo puedo tomar de la ecuación. Multiplíquelo por la fila por donde tienen que pasar todos los números. Ah, listo, ya. Y súmenselo a la fila anterior a esa. Ah, está nueva. O sea, a la misma posición de la fila 2. Y eso será igual a la nueva fila 2. ¿Listo? Lo repito, entonces. Me dice la ecuación, coja -1. Ah, listo. Coja el inverso, porque es el inverso de este que quiero convertir. Multiplíquelo por la fila pivote. ¿Cuál es la fila pivote? Por la que siempre tengo que pasar. O sea, por esta. Y súmesela a la posición anterior a la que está resolviendo. Entonces estoy resolviendo fila 2, entonces la multiplico por la fila, perdón, la sumo por la fila 2. ¿Listo? Pero como esa ecuación me afecta no solo eso, porque ya conseguí el 0 que estaba buscando, sino a todos los elementos de la fila. Y arrastro. ¿Listo? Ok, vamos con el segundo, a ver si de pronto nos queda un poquito más claro. Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿este señor necesito convertirlo en 1 o en 0? Muchachos, ese necesito convertirlo en 1 o en 0. 0. En 0, porque recuerden, mire, ya logré este 1, que es este 1, perdón, ya logré este 0, que es este 0, y ahora necesito lograr este 0. Pero recuerden que para lograr los ceros tengo que utilizar el concepto de la inversa. Entonces, si sé que es -3, ¿cuál es el inverso de -3? ¿Cuál es el inverso de -3? Eh, 3 positivo. 3. Muy bien. Entonces, si tengo negativo, pues su inverso es del positivo. Si tengo, sí es simple. Indiferente que sea 1. En este caso es 3, puede ser 1000, 1500 millones. ¿Listo? Cualquier número, su inverso es ese mismo número, pero con signo contrario. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Entonces, la ecuación me dice que tengo que multiplicar por su inverso. Entonces, ya me dijeron que es 3 positivo. ¿Listo? No necesito colocarle el signo más para saber que es ese 3 positivo. Me dice que esto es un salto por la golosa. Entonces, ¿cuál es la golosa? ¿Por dónde siempre tengo que pasar? ¿Por qué fila siempre tengo que saltar? Por la fila 1, ¿listo? Porque es la fila donde tengo el 1, ¿listo? Si la tuviera acá, entonces sería la fila 2, si la tuviera por acá, sería la fila 3, ¿listo? Entonces, si nos damos cuenta, siempre vamos a multiplicar por la fila pivote. Y me dice que se la sume a la que la quiero convertir. La quiero convertir ya no en la fila 2, como la ecuación anterior, sino en la fila 3. Y como resultado me dará exactamente la nueva fila 3. Hagámoslo en lo operativo. Entonces dice, ¿cuál es su inverso? 3 me dice 3, multiplíquelo por la fila pivote. A la fila pivote es donde está el 1, ¿listo? Y súmesela a la misma fila que usted está trabajando, pero en la tabla anterior.
o sea, esta señora. Y eso me da como resultado la nueva fila 3. Listo, ya logré entonces el 0 arrastre. ¿Listo? Entonces, quiero que miremos estas ecuaciones acá. ¿Listo? Para que las entendamos un poco. Entonces, siempre si se dan cuenta, el que está antes del igual y el que está después del igual es el mismo. Este es igual a este es igual a este es igual a este. Adicional a ese, todos los coeficientes se multiplican por la fila donde está el 1. ¿Listo? Entonces, para las ecuaciones recordemos que estos dos que están después del paréntesis siempre serán iguales, porque dice que tengo que pasar por esa fila anterior para que se dé una nueva fila. Entonces, F1 igual a F1, F2 igual a F2, F3 igual a F3. ¿Listo? Entonces, así ya he logrado la primera de mis matrices. ¿Listo? ¿Qué logré? Logré esta parte que tengo acá. ¿Listo? Lo voy a colocar acá en rojo para saber. Ahora, todavía me falta lograr este 1, me falta lograr este 1 y estos 0. ¿Listo? Y pues repito nuevamente el proceso. Entonces acá copio esto. Listo. Voy a colocar acá para. Listo. Entonces. Listo. Entonces hagamos nuestra tablita y comenzamos a resolver nuevamente. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, pues tengo que volver a comenzar, pero yo sé que si ya logré esto, esto no tiene por qué cambiarme en ningún momento de la operación. ¿Listo? Si yo logro esto, esto siempre se debe conservar. ¿Listo? Y lo vamos a probar. Entonces digo, ahora, ¿cuál es mi siguiente objetivo? Esta señorita que tengo acá, que es el 2.5. ¿Listo? ¿Por qué es mi nuevo objetivo? Porque resulta que esa ya no puede ser 2.5, sino tiene que ser 1. Y la señora que está arriba no tiene que ser 0.5 sino 0, y el que está abajo no tiene que ser 5 sino tiene que ser 0. ¿Listo? Entonces, aplicamos el primer principio, es decir, este señor, ¿cómo lo convierto en 1? Ah, pues muy simple, lo multiplico o lo divido por sí mismo o su inversa. Entonces, digo, divido por sí mismo. Entonces, la fila 2, puedo decir, la fila 2 dividido sobre la fila 2. ¿Listo? Dará como resultado igual la nueva fila 2. Ah, listo. Entonces, si eso es tan fácil así, entonces decimos, esta dividido sobre esta. ¿Listo? Entonces, miramos una cosa acá al darle proceso. ¿Listo? Vemos que no nos cambia el mismo 0 que teníamos acá y lo arrastramos. ¿Listo? Quiero que miremos algo acá. Ya me dio el 1 que necesitaba. O sea, este 1 que tengo acá. ¿Listo? Entonces, recuerden que para utilizarlo tengo que siempre amarrar el mismo número que está dentro del valor. ¿Listo? Por toda la matriz. Listo, ya conseguí la primera ecuación. Ahora necesito que este señor sea 0 y necesito que este señor sea 0. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo consigo? Ya vamos a ver en las ecuaciones cómo lo logro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para que 0.5 se convierta en 0? Pues utilizo el concepto de su inversa. Entonces, ¿alguien me ayuda cuál es el inverso de 0.5? ¿Cuál es el inverso de 0.5? Pero, ¿cuál es el contrario de 0.5? Menos, ¿Menos qué, Karen? menos 1.5, 2.5. 0.5. Menos 0.5. ¿Listo? Si lo tengo Eso. acá positivo, su contrario será ese mismo, pero con signo contrario. Ahora me dicen que recuerden que esto es como una golosa. Entonces, ¿por dónde tengo que pasar necesariamente? ¿Por qué fila tengo que pasar necesariamente? Por la X2. Por la F2. ¿Listo? ¿Y a quién se la estoy sumando? ¿A quién, en dónde voy a cambiarla? A En la la F1. F1. A la F. Y todo eso que estoy haciendo acá me dará como resultado cuál fila o por cuál estoy haciendo todo esto. Ya dijimos que F1 siempre de el último va a ser X2. F1. Dejémoslo solo en F1, ¿listo? Entonces, Ok. recordemos que estos dos siempre van a ser iguales. Los que estén antes igual del paréntesis, ¿listo? Entonces, como Karen ya nos dijo cómo se hacía, entonces digamos, C menos 0,5
que multiplica a la fila 2, según esta ecuación, más la fila 1 anterior. ¿Listo? ¿Cierto? Listo. Y entonces arrastramos. ¿Listo? Miramos a ver que lo que esté. ¿Por qué no necesitamos amarrar acá? Porque sencillamente el menos 5 ya es un número, un término independiente. Por eso lo estoy escribiendo 0,5. ¿Listo? Si tuviera una celda o lo hubiera colocado por acá, punto 5, ahí sí me toca amarrar esa fila. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ahora, resulta que ahorita el problemita es este señorcito que tengo acá. ¿Listo? Pero como es tan fácil de saber cuál es su contrario, pues me copio la fórmula que tengo acá y es solo cambiarle a la que estoy haciendo. Entonces, primero me pregunto, ¿cuál es el inverso de punto 5? ¿Cuál es el inverso, el contrario de 5.5? Ah, pues si es 5.5, su inverso será 5,5, pero negativo. ¿Listo? Como estos son como una golosa, tengo que pasar por el 1 que convertí ahorita. Y ese 1 está en la fila 2. ¿Listo? Pero resulta que yo ya no estoy cambiando la fila 1, sino estoy cambiando ahora, o voy a rellenar qué fila. Fila 3. La fila 3. Y como ya sé que la fila 3, toda esa operación va a ser igual al último valor que coloqué, F3. ¿Listo? Simple. Entonces, ¿por qué es igual? Porque esta va a ser la nueva fila 3. ¿Listo? Y yo, entonces digo, igual, menos 5,5, que multiplica, ¿cuál fila? A la 2, más la fila 3 anterior. ¿Listo? Ah, esta fila que tengo. ¿Listo? Listo. Si se dan cuenta que indiferente a cualquier operación que haya hecho antes, esta señorita de acá no cambió en lo absoluto. Se conservó igual como lo tenía. Y ahorita lo único que hago es arrastrar hacia la derecha. ¿Listo? Hasta el momento he hecho la primera y la segunda conversión. ¿Listo? Bueno, y hasta el momento entonces me queda faltando esta señorita que tengo acá para terminar mi ejercicio de Gauss. Copiamos acá, colocamos esto acá y colocamos esto acá. ¿Listo? Y entonces volvemos a comenzar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a buscar un número que me permita convertir esta señora, que es el problema, ¿sí?, en 4 en 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Dividirlo por el mismo valor o poner el 1 sobre el valor. Muy bien. Dividirlo por el mismo valor, como dice Karen, o sencillamente Ana dividirlo María, por su inverso. profe. Ana María, qué pena, Ana. Es que no alcanzo a ver la pantalla. Ana, claro, Ana. Karen, ¿por qué está tan callada? Y Jorge. Profe, pero yo he participado. Vale, Ana, qué pena, disculpa. Sí, bueno, entonces a Abner, el que está como muy callado. Karen casi no la ha escuchado y Karen como que ya hizo el trabajo, entonces no sé si de pronto la explicación de pronto ya la conoce. ¿Listo? Entonces, bueno, así pues participativos nos vamos entendiendo mejor. ¿Listo? Entonces, ahora el problema es este que tengo acá. Entonces Ana me dice, pues sencillo, usted necesita ese llevarlo a un 1. Si ven que esta posición es igual a eso, pues simple, divídalo por sí mismo. Bueno, entonces lo divido por sí mismo, entonces 1 dividido sobre 4. Pero es 4 amarradito, ¿sí? Si me sirve para uno, me afecta a todos. Claro, acá ya no me tengo que arrastrar tanto a la derecha, sino más que a la derecha, a la izquierda. ¿Listo? Listo. Entonces, miramos acá, perdón un segundo. Entonces, 1 sobre, perdón muchachos, un segundo. Ahí afecta, ¿no? Da igual poner 4 dividido 4. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, es que quería primero hacer la ecuación, pero entonces hagamos la ecuación primero, ¿listo? Para que nos quede en orden como lo tenemos. Entonces, decía Karen, pues dividamos 4 sobre 4, ¿cierto? Entonces, 4 dividido sobre la fila. ¿Sobre qué fila estoy dividiendo? Fila 3. Fila 3 me dará como resultado la nueva Fila 3. fila 3. Muy bien. Entonces dice Karen, pues, profe, divida 4 sobre 4 sobre esta celda que está ahí. ¿Listo? Bueno, entonces 4 sobre 4 sobre esa celda. Entonces, y le damos acá F4.
¿listo? Y ya me da el 1 que necesito. Arrastro hacia la derecha y arrastro hacia la izquierda, ¿listo? Entonces, revisemos esto para saber por qué no nos está dando el resultado, porque estos que ya logramos no nos pueden cambiar, ¿listo? Volvamos a hacer, entonces, dividámoslo por su inverso. Entonces, si no nos da así, entonces dividimos sobre 4, ¿listo? F4, ¿listo? Perdón. Entonces, ¿cómo convertimos este señor? Entonces decimos 4. Este dividido sobre sí mismo, F4, ¿listo? Y nos da 1 hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces, como vemos y como les decía, disculpen por el cambio ahorita, solo les quería mostrar que estos valores no pueden cambiar. Y si me comienzan a cambiar, entonces es porque la ecuación me está quedando mal. Listo, si vieron que me quedaba mucho más fácil decir esa celda sobre esa celda amarrada que un cuarto, que 4, que cualquier valor. ¿Listo? Y darme cuenta que efectivamente, por más operaciones que haga, si yo ya logré estos ceros, estos no tienen por qué cambiar. ¿Listo? Ok, muchachos, entonces, vamos por este lado. Ya tengo el 1, que es este señor que tengo acá, ¿sí? Y me falta convertir el resto en ceros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo los convertimos? Entonces, escribamos la ecuación. ¿Listo? Entonces, comenzamos con la primera ecuación. Entonces, resulta que el problema es este menos 2 y este menos 1, ¿listo? Entonces, aplico el concepto del contrario. Entonces, ¿cuál es el contrario de menos 2? 2. 2. Listo, Ana, multiplica qué fila, como una golosa. ¿A qué fila, por qué fila siempre tiene que brincar? ¿Por qué fila tiene que brincar siempre para poder eliminar ese 2, perdón, ese menos 2 y ese menos 1? ¿Por qué fila siempre tiene que brincar? Fila 3, ¿no? Por la fila 3. Muy bien, o sea, por la que acabé de convertir. Y entonces, ¿qué fila es que estoy tratando de resolver? La fila 2. La fila 2. Que va a dar igual a la fila 2. Y como resultado me dará la fila 2. Muy bien, Ana, muchas gracias. Entonces, escribimos acá. Dice que 2 que multiplica a la fila 3, o sea, esta señora, voy por acá, menos 2 por la fila 3, más me dice que la fila 2 anterior. O sea, esta señora de acá me dará resultado, esa misma que tengo acá. Y listo, arrastro hacia la derecha y arrastro hacia la izquierda. ¿Listo? Si ven, por ningún motivo lo que he hecho me tiene por qué cambiar. ¿Listo? Indiferente de que lo esté buscando. Si me llega a cambiar algo de lo que ya he hecho, ojo muchachos, algo me está quedando mal. ¿Listo? Vámonos con el último problema que tenemos y es ese menos 1. Este menos 1 que tengo acá. ¿Debo convertirlo en cuánto? En 1. En 0. En 0. Muy bien. Entonces debo convertirlo en 0. Entonces aplico nuevamente el concepto de la inversa, del contrario, perdón. ¿Cuál es el contrario de menos 1? 1. 1 que multiplica a la golosa. Por F3. F3, muy bien. Más Y se lo sumo F1 a la que igual a estoy F1. convirtiendo, a F1 igual a F1. Muchachos, ustedes me preguntarán por qué le estoy colocando ese asterisco antes. Se lo estoy colocando para que él no entienda que estoy haciendo una operación, ¿listo? Porque si lo dejo sin el asterisco, él me hace esa operación, ¿listo? Solo es sencillamente para que no lo entienda como una fórmula, ¿listo? Ah, bueno, entonces, en función de eso, entonces dice que 1 que multiplica la fila 3, entonces voy a escribir 1 por la fila 3, por la golosa, más esta señora que está acá, ¿cierto? Y me da como resultado esa misma fila. Listo, hacia la derecha, un poco hacia la izquierda, listo. Y creo que he logrado el objetivo de mi matriz Gauss-Jordan, que es que su diagonal sea de unos y el resto de sus verticales sean iguales a 0. La matriz de ¿Listo? identidad. Profe, una preguntita. Mi matriz. Señora. Estoy viendo pues que su merced utilizó el signo de pesos, el valor, para dejar fijo. ¿No es necesario? Ah, sí, sí, claro, es necesario, porque si me sirve para esa celda, me afecta todas las celdas de ahí para adelante, que es el error que tú tienes en el, ah, no, que Karen tiene en el trabajo, que me tiene sin amarrar la celda.
¿Listo? Si ustedes no quieren amarrar, pues escriban el número. Entonces, como lo escribo yo acá, -5, 2, 1. ¿Listo? Quiero que antes de esto, quiero que veamos la interpretación de este resultado. Entonces, ¿para qué busco una matriz idéntica? La busco con el fin de que sea la única variable que tenga representación dentro de esa ecuación. Entonces, yo lo que digo acá, que x1 le corresponde un valor de 4, que a x2 Ajá, le de corresponde 3. un valor de 3 y a x3 le corresponde un valor de 2. Entonces, lo escribo acá. x1 será igual al valor que le corresponde. A x1 le corresponde 4. 4. ¿Listo? x2 le corresponde 3. Y x3, 3 y 2. x3 le corresponde 2. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Y esa es, cuando yo ya he logrado la matriz idéntica, puedo sacar esta conclusión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mire, ¿qué valor le representa a x1 dentro de x1? 0, no me sirve. 0 no me sirve. x2 en la fila 1, 0 no me sirve. En la fila 3, 0 no me sirve. En x3 fila 1 no me sirve y en fila 2 no me sirve. Solo me sirve dentro de la matriz que haya 1. Entonces, a x1 le corresponde 4, a x2 le corresponde 3 y a x1 le corresponde 2. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Vale, listo, muchachos. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud con Profe, respecto la a la solución de los retroalimentación, ¿ya me la hiciste? Yo publiqué mi trabajo antier. vale, no, todavía no he comenzado, estoy hasta ahorita como recibiéndolos. Entonces, pero ¿te dio el ejercicio? Sí, señor. Bueno, entonces déjame, entonces lo reviso, es que hasta ahorita estamos como comenzando inducciones y todo eso, entonces pues hemos estado más en reuniones que en clase, ¿listo? Entonces, yo Tutor, desde esta semana yo, hacemos las retroalimentaciones, ¿vale? Vale, gracias. tutor, una pregunta. Lo que pasa es ¿Listo? que yo lo subí Señor. con otro procedimiento, pero pues también me dio. Vale, no hay problema, no hay Entonces, problema. Está, pues eh, digamos que es la forma me clásica con gustaría de la pronto que que se... cuando lo revisaras, colocaras de pronto si hay algún error para corregirlo. Bueno, con la versión que Perfecto. nos enseñaron. Listo, muchachos. Entonces, pues la idea es sí, pues que uno conociera cómo se resuelve el modelo de Gauss-Jordan. Les recomiendo, indiferente, por ejemplo, como me dice Jorge, pues yo lo resolví por un método un poco distinto. Listo, les recomiendo de pronto unificar el concepto tanto que les enseño como el que ustedes manejan para que de acá en adelante este método es el que se aplicará hasta el último día de esta clase, ¿listo? Porque pasaremos a tablero simple, simple igual, simple primal, simple artificial, sensibilidad y siempre trabajaremos Gauss-Jordan. Entonces la idea es que tomen una buena práctica de este ejercicio o de estos métodos para que sea muy ágil la solución. Mientras ustedes manejen muy bien el método de Gauss-Jordan, pues digamos que no tendrán ningún inconveniente con la solución de los ejercicios. ¿Listo? Entonces, pues muchachos, les agradezco mucho el tiempo con el cual participaron. Voy a entonces aprovechar esta sesión para comenzar la retroalimentación. Si tienen cualquier duda, se las respondo por el grupo para poder que todas estas incógnitas que ustedes tienen, o bueno, que los estudiantes tengan, les sirvan a todos los estudiantes. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo, les agradezco. Nos vemos entonces el próximo martes para el siguiente ciclo. ¿Listo? Gracias, profe, que estés bien. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Listo, muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche. Lo mismo. Feliz noche.